¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches. Aquí estamos arrancando como todos los lunes en Panorama, como lo hacemos habitualmente en 24/7 a partir de las 10 de la noche. Le anticipo que vamos a hablar, de qué vamos a hablar en esta hora que tenemos de aire. Vamos a referirnos a la cuestión mapuche, vamos a referirnos particularmente a los conflictos que se han desatado en torno a las reivindicaciones de comunidades originarias y el reclamo también de tierras ancestrales en función de que en las últimas jornadas, bueno, no solamente el tema sigue estando vigente, sigue estando en la agenda pública y en la agenda periodística, sino que además se han producido novedades respecto a la ley 2660. Y usted dice, ¿y 2660 qué es eso? Bueno, es la ley de 2006 que estableció la obligatoriedad del Estado de hacer un relevamiento de las comunidades originarias y también de sus territorios, en sintonía con lo que había establecido, con lo que ha establecido la Constitución a partir de su reforma en 1994. Este tema todavía está inconcluso. Y la ley, que tiene un plazo de vigencia, fue prorrogada ya en 3 oportunidades y ahora por 4ª vez. Con lo cual pone de manifiesto que hay un incumplimiento de la norma, ya sea porque los plazos no se dieron ajustados a la tarea que iba a realizar o porque la tarea que se realizó hasta aquí no se ajustó a esos plazos. Como sea, la norma todavía está incumplida, ese reglamento está inconcluso. Y esto ha generado también que se disparasen algunas problemáticas que en algunos casos adquieren connotaciones muy violentas. Va a estar hablando con nosotros uno de los diputados nacionales de la provincia de Neuquén, como es David Sleret, que también ha estado trabajando sobre esta temática. Y digo, esta norma ha sido prorrogada, este es el otro elemento también que genera un tipo de ruido, algún nivel de ruido, ha sido prorrogada no por decisión del Congreso que estaba tratando este tema o está tratando este tema, sino que ha sido prorrogada por un decreto del presidente. La otra temática sobre la que vamos a estar charlando en el transcurso de esta edición de Panorama tiene que ver con los escenarios económicos. Fundamentalmente, después de una semana, tras las elecciones de medio término del domingo anterior, bueno, hemos visto cómo están reaccionando los mercados, cómo está reaccionando la economía, también la política y lo que se puede trazar hacia adelante en términos económicos. Para esta ocasión, para esa temática, hemos convocado a un economista. Su nombre es Pablo Guido, ya está con nosotros y solamente en segundos nada más comenzamos a charlar con él. Y como te anticipamos, está con nosotros Pablo Guido, es economista. Con él vamos a charlar acerca de lo que ha venido pasando en esta primera semana después de las elecciones. Pablo, gracias por aceptar el convite. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Agustín. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué observaste en esta primera semana después de las elecciones? Básicamente porque me permitiría tu observación del escenario económico, saber en qué medida eso nos permite también hacer alguna proyección hacia futuro, a mediano o corto plazo. Bueno, como todo gobierno, después de una elección que la pierde, ¿sí? 42-33 es perder, 9 puntos es mucho, eso te debilita políticamente. Es una obviedad lo que estoy diciendo. Pero el presidente, además, que ya venía debilitado, eso lo afecta mucho más para adelante porque la capacidad, la gobernabilidad, que es la capacidad de gestión de un gobierno, se ve afectada. Y el problema es que la Argentina necesita, te diría, medidas cada vez más profundas y más disruptivas. Cosa a ver, que no ¿cómo sería eso? Claro, porque, a ver, Agustín, vos sin irnos muy atrás, pero en los últimos 10 años el nivel de actividad de la Argentina está prácticamente igual, un poquito más abajo que en el 2011. El ingreso per cápita cayó 12%. Es nuestra segunda década perdida. Vos te acordarás de la primera década perdida que fue en los años 80, ¿no? En la Argentina y en toda Latinoamérica. Nosotros ahora repetimos nuestra segunda década perdida.
Llegamos a 40-45% de pobreza. Tenemos un nivel de inversión muy bajo, más bajo de lo que necesitamos para mantener el stock de capital. Bueno, ¿y eso lo puede seguir sosteniendo la gestión de gobierno? Digo, ¿puede seguir sosteniéndose esa gobernabilidad de ese gobierno sin incrementar las inversiones? Porque sin inversiones no tenés generación de puestos de trabajo, no tenés valor agregado, no tenés generación de riqueza probablemente. Esas limitaciones que encuentra la inversión para desembarcar finalmente en Argentina, ¿se puede dar, un gobierno, se puede tomar la desatribución de dilatar esas cosas o menospreciar en todo caso las inversiones? Yo te diría, estamos en un momento similar, obviamente con las diferencias siempre históricas que hay, de aquel momento del año 87, los últimos 2 años del gobierno de Alfonsín, donde ya habías... Los peores años. Los peores años. Que, bueno, habías perdido la elección de gobernadores en aquel momento, claro. Había 6 años de gestión presidencial, y ya tuviste el plan primavera, que era aguantar hasta la elección de mayo del 89. Lo que pasa es que te agarró antes, a ver si recuerdo bien, el 6 de febrero del 89, el Banco Central dejó de vender dólares y ahí se desata todos los infiernos y por eso llegamos a la hiperinflación, ¿no? Mayo, junio, julio, los peores meses del gobierno de Alfonsín y los peores meses en términos inflacionarios de la Argentina. No estamos en esa situación todavía sobre el borde, pero la dinámica es muy parecida porque no tenés reservas para aguantar este nivel de tipo de cambio ficticio. No tenés inversión como para poder pretender una mejora no de un mes o de 2 meses que le ganaste a la inflación, el salario, sino de manera continuada y sostenida en el poder adquisitivo. Y para bajar los niveles de pobreza. O sea, yo te diría, el escenario de reforma económica que necesitas para cambiar, porque acá necesitas un volantazo, como se hizo en el año 89-90, un cambio de régimen económico, de orden económico, como vos le quieras llamar. Eso creo que no está disponible en estos próximos 2 años. Entonces lo que creo que va a suceder es que el gobierno va a tratar de aguantar lo máximo posible, si querés después vamos a ver qué significa aguantar, para llegar al 2023 con una situación, digamos, que lo coloque, digamos, competitivamente para la próxima elección. Porque el político lo que busca es tratar de renovarse y si es de manera permanente, mejor. O sea, va a tratar de llegar en las mejores condiciones a la próxima elección de fin del 23. Y en términos económicos, entonces, la gestión, a tu criterio, está buscando la alternativa como para sobrevivir el tiempo que le queda de gestión, para que no le estalle, digamos, en la mano, digamos, un reclamo mucho más potente, o está dilatando las cosas para que el que siga, bueno, se encargue de resolver lo que venga. Porque pensar en esos términos es pensar en que ya están resignados a no continuar. No, a ver, todo puede pasar en la Argentina. El segundo semestre del 2023 podés tener precios excepcionales de la soja que te permita ponerte el sombrero de Santa Claus, de Papá Noel y salir a repartir. Puede ser, no lo sabemos, falta mucho, pero yo creo que el mejor escenario posible es, en estos próximos 2 años, es que la pobreza no se incremente, que la inflación no se espiralice. Estamos, Agustín, con niveles de inflación entre 3 y 4%. Sí. Cristina de Kirchner, en su gobierno de 4 años, el segundo, estuvo con nivel de inflación de la mitad, del 2% mensual. ¿Ok? O sea, si pudiéramos bajar a ese 2% mensual, yo creo que sería cualquier político en la situación en la cual se encuentra el gobierno actual firma sin dudas. Va a ser muy difícil, porque estamos hablando de niveles de la mitad de inflación que tenemos ahora. También van a tener que, los economistas vamos a estar permanentemente chequeando lo que pase con los depósitos, porque vos sabés, Agustín, que cuando la gente
definitivamente deja de confiar en la moneda, una de las primeras cosas que hace es ir a sacar los ahorros de los bancos, porque esa moneda que tienen los bancos Bueno, pero la trata de cambiar por otros. Claro, por ese otro tipo de recaudo moneda. los argentinos ya lo tienen, después del corralito ya prácticamente lo tienen ese recaudo. O me equivoco, es una presunción en todo caso prejuiciosa la mía, de que los niveles, por ejemplo, de plazos fijos no son los No. mismos que previos al corralito. Por supuesto. Si vos lo medís contra el Producto Bruto, el ahorro que hay en los bancos es muchísimo menor que en la década del 90, por Claro. supuesto. El dinero de los argentinos, el ahorro está puesto en el exterior o debajo del colchón, ¿sí? Pero hay dinero en el banco, dinero que te puede generar dificultades cambiarias, es decir, la gente que vaya a sacar, ¿sí? Si hay una caída en la demanda de pesos, ¿sí? Un desplome en la demanda de pesos, significa que la gente va a tratar de cambiar los pesos por otras cosas, por bienes, por servicios o por dólares. Y eso te dispara la inflación. Eso es, digamos, por eso hablé de los años 80, ¿no? En febrero del 89, ahí hubo un fin de juego, la gente dijo, no queremos más los australes, los empezó a cambiar o por dólares o por bienes, y eso te disparó el tipo de cambio y te dispara la hiper, obviamente. A ver, estamos lejos de eso, ¿sí? Porque estamos hablando, la hiperinflación, Agustín, es cuando el dinero se muere, estamos lejos de ese momento. Pero estamos más cerca que te diría que hace 4 años, o que hace 2 años, o que hace 10 años, ¿sí? O sea, el rumbo no se ha cambiado en ese sentido. Pablo, y pregunto, porque en esta semana que pasó también lo que vimos es que el dólar tal vez no tuvo ese crecimiento, o corregime si me equivoco, por lo menos en la primera mitad de la semana esta que pasó, como que se planchó en los 200 pesos, estuvo ahí, creo que cerró la semana también en 202, 203, 205, una cosa así, pero el crecimiento que tuvo previo a las elecciones fue tal vez porque había mucha expectativa respecto de qué, o incertidumbre más que expectativa de qué iba a pasar después del 15 de noviembre. Esa situación que se ha dado en estos últimos días no permite hacer proyecciones más adelante, es una situación que hay que ver porque todavía hay fichas que se están acomodando, ¿o cómo ves esa...? A ver, creo que es más un número simbólico el de 200 que otra cosa. ¿Por qué te lo digo? ¿Vos te acordás del año pasado, octubre del año pasado, el dólar llegó, el blue estamos hablando siempre, a 195 pesos, que hoy sería el equivalente a 300 pesos. O sea, estamos lejos de esa situación donde les hizo pegar un susto muy grande a los gobernantes, ¿sí? O sea, estamos 30-40% por debajo del nivel del dólar que estuvo a fin del año pasado, a octubre del año pasado. El dólar blue viene aumentando a una tasa, te diría, mensual en el 2021 entre 4 y 5%. El dólar oficial al 1% desde marzo de este año, por eso se habla de retraso. Pero yo te diría que no estamos... Si tu pregunta ¿es caro o es barato 200? Claro, depende cuáles sean las expectativas, porque no es lo mismo la expectativa de un colapso en la moneda, una hiperinflación, te diría el 200 pesos barato, ¿sí? Pero si la situación tiende a mantenerse, si el plan del gobierno va a ser aguantar lo máximo posible, yo te diría que 200 es un precio razonable. No me parece para nada caro, porque si fuera caro, Agustín, veríamos órdenes de venta, ¿sí?, cuando toca los 200, y eso no se está viendo. No sé si soy claro con lo que te digo. Sí, cuesta interpretar todavía que a 200 pesos el dólar sea barato, porque claro, uno lo asocia con los niveles de ingreso que están en pesos. Entonces ahí sí tenés otra percepción, Agustín, de las cosas. Vamos a verlo de esta manera. A ver. ¿De qué depende el nivel de ingreso de la gente? En definitiva, depende de cuánto puedas producir o el nivel de productividad que tenga cada trabajador argentino. Y ese nivel de productividad depende del nivel de inversiones. No es lo mismo, te diría, vos que estás en tu trabajo, tener una notebook como la que tenés que tener una computadora de hace 30 años, tecnológicamente hablando. Tu desempeño sería mucho más bajo con una computadora de hace 3 décadas atrás.
Y eso le está pasando a la Argentina. Como la inversión no es suficiente, ¿sí?, ni siquiera para mantener el mismo stock de capital, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, una persona que tiene un campo, ¿sí?, y tiene 5 tractores y por año tiene que reinvertir en un tractor más para reponer el que se le desgasta. Sí, el que amortiza. No lo está haciendo. ¿Sí? No alcanza el nivel de inversión para mantener ese stock de capital. Y eso significa que la gente cada vez es menos productiva y eso se refleja en los niveles salariales. Lo que está pasando con la caída del poder adquisitivo es reflejo de esa caída en los niveles de inversiones, que no son de el 2020 fue catastrófico en términos de inversiones, obviamente, pero si vos observás durante todos estos 20 años, estas primeras 2 décadas del siglo XXI, nuestro mejor momento fue hace 15 años, que el nivel de inversión estaba en 18-19% del PBI, y hoy estamos, en los últimos 5 años, en promedio en 15%, cuando necesitas por lo menos un 16-17% para mantener el capital. No sé si fui claro, pero los niveles, esta pérdida de poder adquisitivo a la cual vos te haces referencia, está en línea con esta caída en la inversión. Claro. Y si vos tenés que traer esta mirada que estás pintando respecto al escenario nacional, a lo territorial, a lo neuquino, a lo patagónico o a la Norpatagonia, digo, mirándolo desde la perspectiva también del empresario de aquí y del Estado, tanto neuquino como rionegrino, que vive mucho o del turismo o del petróleo. Estos indicadores, estas lecturas que estás haciendo, ¿qué permiten proyectar para la región en el mediano plazo, Pablo? A ver, Neuquén tiene ciertas características diferenciales con respecto a otras regiones del país, obviamente, por el petróleo fundamentalmente, que genera el 40% del PBI de la provincia. Este año fue, te diría, de una recuperación fenomenal en la actividad petrolera en Neuquén, y eso se refleja en los niveles de ingreso del sector público. El sector público neuquino tiene 3 grandes fuentes de financiamiento, que son las regalías hidrocarburíferas, los impuestos provinciales y la coparticipación nacional. Si vos comparás los primeros 9 meses de este año contra los primeros 9 meses del año pasado, los ingresos por estas 3 vías aumentaron 80%. O sea, es una recuperación. O sea, mucho más que la inflación. Mucho más que la claro. inflación. O sea, en términos reales estamos, te diría, 25% arriba. Por eso no hubo necesidad de hacer uso de la autorización para endeudarse. Autorización para endeudarse, exactamente. El año que viene, muy probablemente no veamos incrementos porcentuales tan grandes, pero yo creo que el sector hidrocarburífero va a mantener su crecimiento. El sector turístico, por una cuestión de finalización de la pandemia, liberación de las restricciones sanitarias, va a mejorar muchísimo. El tipo de cambio va a incentivar el turismo extranjero y eso le va a dar a la provincia de Neuquén, me parece, niveles de actividad mejores que otras zonas del país, ¿sí? Por lo tanto, tu expectativa es promisoria, digamos, es optimista. Es optimista en términos relativos mirando el resto del país, porque Neuquén, la provincia de Neuquén, está dentro de un contexto macroeconómico y jurídico, te diría, poco amigable. Claro, y en ese contexto poco amigable, entonces, ¿cómo haces para constituirte como una especie de isla donde te vaya bien y el resto del país le va más o menos? Es muy difícil, Agustín, porque, a ver, esto es como si vos querés construir y construís una mansión, digamos, en Irak, ¿sí? El valor de esa mansión no va a ser el mismo que si lo construís en un país desarrollado. En Dubái. ¿Se entiende, no? La misma casa, los mismos cimientos, en diferentes contextos el valor va a ser distinto. Y eso lo observás, Agustín, en el valor de nuestras empresas. Es decir, ¿por qué hay mucha huida de empresas del país multinacionales y los famosos unicornios, ¿no? Porque el valor de esas empresas cotiza mucho más en contextos más amigables que en contextos como el argentino. Y eso es fundamental
para las empresas, porque no es lo mismo cotizar a 1.000 millones de dólares que a 100 millones de dólares cuando tenés que salir a fondearte o pedir créditos para seguir creciendo. Ese es el problema. Lamentablemente, Neuquén está en este contexto y está atado, yo no te diría de pies y manos, pero muy dependiente de lo que pase en términos nacionales, con la macro, y en términos jurídicos. Porque ¿cuál es el problema? Que el sector hidrocarburífero neuquino ya es intensivo en capital. Mucho más intensivo es la producción no convencional. Entonces vos necesitas un nivel de inversión para aprovechar todo ese potencial que tiene Vaca Muerta. Vaca Muerta en un país, te diría, normal, sería una explosión de inversiones, de generación. La producción crecería a ritmos mucho más grandes, la generación de empleo sería mucho mayor del que tiene la provincia de Neuquén. Y en función de lo que acabas de decir, ¿lo resolvés eso con una ley de estímulo a las inversiones hidrocarburíferas, que es lo que se está discutiendo hoy? Este tipo de leyes específicas ad hoc para los sectores lo que te está reflejando esto que estamos hablando, que el contexto es tan malo que le tenés que generar a ese sector como una coraza o compensar todo el disparate macroeconómico y jurídico que existe para la mayoría de los sectores, tenés que crearle como un escudo protector. Pero eso es, en todo caso, es legitimar las inequidades. Sí, por supuesto, porque estas leyes específicas para los sectores, que son muy buenas porque te bajan los impuestos, te permiten mayor flexibilidad en términos de contratos laborales, por ejemplo, tendrían que aplicarse a todo el país. ¿Sí? Si es bueno para un sector, tiene que ser bueno para el resto, obviamente. Lo que pasa es que no lo podés adaptar porque tenés una mochila, ¿sí?, sobre el sector privado, que es el nivel de gasto público infinanciable, que te obliga a emitir dinero, te obliga a cobrar 180 impuestos a nivel provincial, municipal y nacional. Es decir, esa mochila, te lo voy a poner de manera sintética. Es muy difícil de que este país salga de este letargo que lleva 10 años, este estancamiento, si no lo liberás al sector privado de una carga, ¿sí?, que no solo es impositiva, sino regulatoria, en términos de costos financieros. Es decir, los costos financieros, es decir, no hay crédito en este país, porque esa es la verdad. Hablamos al principio que el nivel de ahorro que hay en los bancos es muy pequeñito y por lo tanto el costo del crédito va a ser muy alto. Entonces, ese es el problema. No, lamentablemente se le ha cargado al sector privado, y no es de este año o el anterior o los últimos 6. Ya venimos desde el año 2006 con un crecimiento, te diría, exuberante del gasto público. Si vos tenés un gasto público alto, necesitas cobrarle a tus ciudadanos impuestos altos, ya sea a través de los impuestos legislados o a través de la inflación, o salir a endeudarte, que es lo que hemos hecho durante estos últimos décadas, tanto en el mercado local como en el mercado exterior. Esa es la situación, lamentablemente. Y yo te digo, Agustín, no veo te diría, en gran parte, no lo veo en el gobierno, pero tampoco en ciertos sectores de la oposición no veo la gravedad de esto que te estoy diciendo. O sea, no advertís que vean la gravedad de esto. No veo... O que se estén preparando para enfrentar la gravedad. Advierten que algo grave hay en la oposición. En el oficialismo tienen un chip, ¿viste?, muy raro para analizar y diagnosticar los problemas, pero en la oposición, en una parte de la oposición, creo que observan que algo está grave, pero el diagnóstico me parece que no está claro, ¿sí? No está claro en muchos sectores de la oposición. Y eso de cara al 2020, espero que estos 2 años que faltan, se llegue al 2023 con una oposición con un diagnóstico mucho más claro, y obviamente cuando vos tenés el diagnóstico claro, las soluciones te diría que son naturales, ¿sí? Y espero que en estos 24 meses eso se vaya terminando de cocinar. Pablo, te agradezco la gentileza de darnos estos minutos de tiempo. No, por favor, un gusto estar acá en el programa con vos, Agustín. Bueno, muy amable. Nosotros vamos a hacer una pausa y enseguida, nada más, después de los avisos,
seguimos aquí en Panorama, va a estar con nosotros el diputado nacional del PRO, de Juntos por el Cambio, David Sleret. Con él vamos a hablar de un tema que nos intriga y que está relacionado con la prórroga de la ley que establece la tarea de hacer un relevamiento de comunidades originarias y de sus territorios ancestrales, que en este último tiempo se ha tensionado fuertemente esa cuestión que la conocemos como la cuestión mapuche o el conflicto mapuche. Pero eso después de la pausa, ya volvemos.